Muy bien, entonces, muchachos, un placer verlos en esta segunda ocasión que nos corresponde con el curso English Taskwork Level 4. Bien, decíamos entonces, bueno, bienvenidas a la sesión número 2 de la clase del grupo English Taskwork Level 4. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a hacer primero un recorderis de lo que estábamos estudiando la vez pasada y el por qué lo estábamos haciendo, ¿no? Decíamos que según el cronograma, en esta ocasión íbamos a desarrollar, a presentar una línea de tiempo de situaciones pasadas y la guía de aprendizaje nos decía, bueno, para desarrollar esta línea de tiempo vamos a hablar de nuestra vida en orden cronológico, mencionando 10 eventos de nuestra historia como mínimo y hablando sobre cositas que recordemos sobre nuestro nacimiento, sobre nuestra infancia, sobre cumpleaños o celebraciones, cositas de vida escolar, educación, etcétera. Y pues tomando en cuenta que vamos a hablar de nuestra vida, de cuestiones del pasado de nuestra vida, pues evidentemente vamos a tener que estudiar el pasado simple. También habíamos dicho que dentro del pasado simple, listo, dentro del pasado simple, decíamos que el pasado simple se dividía en dos piernitas, en dos grupitos, en dos apéndices. El manejo del verbo to be por un lado, que lo vamos a ver más adelante, no el día de hoy, pero sí más adelante, y el manejo de otros verbos que pueden ser como correr, olvidar, imaginar, escribir, beber, eh, golpear, etcétera. Y decíamos que esos verbos se van a categorizar de dos maneras. O sea, los verbos se pueden categorizar de diferentes maneras, pero aquí vamos a hacer el énfasis en solamente dos opciones. Verbos regulares por un lado y verbos irregulares por otro lado. Decíamos primero que los verbos irregulares, ¿dónde está? Aquí. Decíamos que los verbos irregulares se llaman así porque el presente, el pasado y el participio pasado no necesariamente siguen una regla. A veces son completamente diferentes, a veces son totalmente iguales, a veces cambian ligeramente, a veces son homófonos pero no homógrafos y viceversa. ¿Sí? Y decíamos que estos verbos irregulares son sumamente importantes en la medida en que los verbos irregulares los vamos a utilizar muchísimo en nuestra cotidianidad, nuestro día a día, nuestro quehacer diario. ¿Sí? Por ejemplo, todos los días empezamos algo. Su versión pasada pues será began. Todos los días compramos algo. Su versión pasada será bought. Todos los días costeamos algo. Bueno, todos los días no, pero sí de manera frecuente. Todos los días soñamos, dream, que su versión pasada será dreamed o dreamed, depende del caso, porque las dos opciones son válidas. Y así como soñamos, pues también comemos. El verbo comer sería, perdón, el verbo dream sería sleep, que lo tengo mucho más abajo, que sería, ¿dónde estás? Aquí, que también es un verbo irregular, porque dormir y soñar, pues vienen junticos, ¿no? Sleep, el pasado se llamará slept y bueno, así sucesivamente. La vez pasada, es decir, el día sábado, habíamos visto un vídeo que nos relacionaba los verbos irregulares más comunes de la lengua inglesa. No todos, pero sí los más poderosos, ¿sí? Y también habíamos hecho un juego relacionado con ello. Como considero que este vídeo es bastante importante, no lo vamos a volver a ver porque ya lo vimos la vez pasada. Sí se los voy a compartir por si de pronto lo necesitan tener a la mano una nueva ocasión. Se los dejo aquí en el chat. Nuevamente no lo vamos a ver, pero porque ya lo vimos la vez pasada, pero sí lo puede tener como referencia. Bueno, lo que importa es que los verbos irregulares cambian en su versión presente, pasado y participio pasado. ¿Sí? No tienen una regla establecida, mejor. A veces cambian, a veces no cambian, a veces se cambian ligeramente, a veces cambian mucho y bueno, los utilizamos muy frecuentemente. Esto lo utilizamos porque es que en el pasado simple necesitamos enfocarnos en la conjugación del pasado. Es decir, esta palabrita que está en la columna 2 de nuestra lista de verbos irregulares, que usted puede descargar en cualquier lado, ¿no? Usted busca en internet lista de verbos regulares e irregulares, le va a salir algo como esto, y aquí es donde se va a enfocar en la columna número 2. Esta columna es la super, hiper, mega importante. ¿Listo?
En presente simple uno se enfocaba en la columna 1, en pasado simple se enfoca usted en la columna 2, independientemente de si somos nosotros, si es su abuelo, si es su cuñado, si es su mascota, si es su hermana, si es usted, si son sus abuelos, si somos nosotros, si soy yo, no importa, porque la palabra va a ser la misma para todos. Esa es una referencia que necesito mencionar desde ya. Bien, habíamos visto un juego. Habíamos visto también unos ejercicios, así que vamos a hacer un recorderis de este pedacito, verbos irregulares, solamente verbos irregulares. Vamos a hacer un ejercicio de recorderis, luego procedemos a hacer un recorderis de verbos regulares. ¿Listo? ¿Dónde estás? Verbos irregulares, perfecto. Aquí tengo un error. Bueno, para este ejercicio vamos a hacerlo durante un periodo de tiempo relativamente corto y como somos varios, pues vamos a hacerlo por acá. 7 minutos es demasiado tiempo, vamos a hacerlo solamente por 3. Listo. El link del juego usted lo tiene en el chat, pero si usted quiere ingresar a través del código QR, el código QR también está disponible para usted. Muy bien, empezaremos cuando el reloj diga y 10. ¿Listo? De hecho, en 10 segundos mejor, mucho más. Ya la mayoría está aquí dentro. Vamos en 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con las reglas. Somos parte de una tripulación y como somos parte de una tripulación, pues todos vamos a cuidarnos. Es decir, o todos ganamos o todos perdemos, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Listo? Dentro de esta tripulación estamos en el espacio, nosotros estamos en el espacio y lo que vamos a hacer es escapar de un robot gigante, porque ahora los robots tienen vida propia por inteligencia artificial. Y pues bueno, estamos en la época de Terminator y nos quieren conquistar, en la época de Matrix. Para escapar del robot gigante debemos responder correctamente las preguntas que se nos muestren en pantalla, ¿cierto? Y una vez hayamos respondido correctamente y escapado del robot, todos debemos ubicarnos, vamos a irnos a una habitación electrificada y para escapar de la electrificación, pues debemos ubicarnos en el cuadradito de color verdecito, ¿listo? Que es la zona segura. Vamos a hacer esto durante 3 minutos, así que, good luck. Debe escoger usted el pasado del verbo que le aparezca en pantalla, ¿listo? En su dispositivo, pues. Good. Entonces, Sosa y Olga, mano izquierda, todo a la izquierda. La zona segura está a la izquierda. Eso. Recuerde que tenemos que salvarnos todos. Si uno muere, morimos todos.
Esquina superior izquierda. Listo. Angie y Sosa a la izquierda. Eso. Good. Perfecto. Escapamos. Vamos por la segunda ronda. Ujú. Debe esquivar el obstáculo, Olga. Un poquito más a la derecha y luego sube. Ok, fuimos electrificados. Muy bien. Tenemos una vida. Si uno de nosotros muere, morimos todos. ¿Listo? Good. Bien, se acabó el tiempo. Terminaron los 3 minutos del ejercicio. Vamos a mirar la premiación. We are rocket travelers. Good. La persona que más impulsó a la nave fue Angie. Felicitaciones, seguida de Olga. Líder, la persona que más rápido llegó a la zona segura fue Angie, seguida de Sosa. Muy bien. Y la persona que más caminó para llegar a la zona segura, es decir, el explorador, fue Sosa, seguido de Angie. Felicitaciones. Muy bien. Bien, estos eran verbos irregulares. ¿Listo? Pero esa es solo una parte de los verbos, porque los verbos también, si hay algo irregular, pues su contraparte, su contrapartida, es el equivalente a decir verbos regulares. ¿Listo? Los verbos regulares los habíamos estudiado el sábado también y decíamos que un verbo regular se llama así porque el pasado y el participio pasado son exactamente iguales en términos de pronunciación y en términos de escritura y prácticamente para crearlos, prácticamente lo que hay que hacer es aumentar ed al final. Siempre no, porque hay eh, ciertas, ¿cómo se llama esto? Particularidades adicionales a tener en cuenta, pero en general aumentele ed. ¿Listo? Así que vamos a entrar a ello, a hacer un recorderis de cómo se construían y de cómo se pronunciaban, porque esto de pronunciación y de escritura va de la mano, ¿vale? Entonces, vamos a por ello. La versión de escritura decíamos que para crear un verbo regular en su versión pasada, decíamos que esto y esto es exactamente igual y surge a partir del infinitivo, es decir, la palabra sin cambios, lo que utilizamos en presente simple, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es efectivamente aumentar ed, pero si nuestro verbo ya termina en e, simplemente aumentamos d. Decíamos también que si nuestro verbo termina en y y antes hay una consonante, esa y cambia por ied, que si usted recuerda esto es prácticamente presente simple, ¿no? Porque presente simple era aumentar d, perdón, s, es y es, que es prácticamente lo mismo, d, ed y ed. En lugar de s, pues una d. Es muy sencillo, ¿no? Pero aquí venía Cristo a padecer porque habían unos cambios adicionales. Si nuestro verbo irregular, perdón, nuestro verbo regular en pasado simple termina en consonante vocal consonante,
Entonces, para crearlo en pasado, lo que vamos a hacer es aumentar o duplicar, multiplicar por 2 la última consonante. Jug, jugged. Siempre no, porque hay excepciones. Primer grupo de excepciones. Jamás vamos a duplicar ni la W, ni la X, ni la Y. Primera excepción. Segundo grupo de excepciones. El segundo grupo de excepciones implica entender en dónde está el acento en su versión original. Porque si el acento está en la última sílaba, entonces sí duplicamos la última consonante. Si en cambio el acento es en otra sílaba, es decir, es una palabra grave, esdrújula sobre esdrújula, pues que sería el término en español, ¿no? Que en inglés no tendría como ese paralelo, pero vamos a hacer ese paralelo, nos ayuda a entenderlo un poquito. Si nuestro verbo tiene acento no en la última sílaba, sino en una diferente, entonces, por más que termine en consonante, vocal, consonante, esa última consonante no se duplica. Decíamos el ejemplo, prefer es la pronunciación y no prefer, razón por la cual sí duplicamos la R. O incur, se pronuncia incur, no incur, por lo tanto esa R también se duplica. A diferencia de visit, porque el acento no está en sit, sino vi. Por lo tanto, por más que termine en consonante, vocal, consonante, esa T no se duplica. Algo parecido a con open, es open, no open, por ejemplo. Eso habíamos dicho cómo crear en versión escritura, cómo construir la versión escrita de nuestro verbo regular. Pero eso se alineaba, se complementaba más bien con la versión hablada, con la versión de speaking, con la pronunciación. Y decíamos que para hablar de la pronunciación, esa terminación de se iba a llamar de 3 maneras diferentes, dependiendo del caso. No son intercambiables. O funciona una terminación, o funciona otra, o funciona la siguiente, pero no las 3 al tiempo, ¿no? Las 3 pronunciaciones, decíamos, eran t, d, id. Y para entender cuál de las 3 íbamos a utilizar en qué verbo, necesitábamos en primero recordar que era un voiced sound y un voiceless sound. Decíamos un voiced sound implica vibración en las cuerdas vocales, más exactamente garganta. Y un voiceless sound implica que no hay vibración en las cuerdas vocales. O sea que si usted se toca la garganta, va a sentir quizás movimiento, es decir, para arriba y para abajo, pero no vibración, que es diferente. ¿En dónde sentimos esa vibración o esa falta de vibración? No es en las palabras, tampoco es en las vocales, es en las consonantes. Porque algunas consonantes van a vibrar, otras no. Pero no la letra, ojo, sino el sonido que genera esa consonante. Decíamos, por ejemplo, que tienen en común la v y la z, el sonido que ellas generan. Que si tocamos la garganta y exageramos un poquito para mejorar nuestra comprensión, v, z, y nos tocamos con los dedos en la garganta, unos 2 dedos o 3 dedos, depende de cómo quiera hacerlo, vamos a sentir vibración. Pero si en cambio pronunciamos sh, por ejemplo, o ch, que no están allí, pero pues puedo mencionarlos, esos sonidos o no generan vibración. Sí hay sonido, pero no vibración. Quizás se mueva la garganta para arriba, para abajo, pero no vibra, que es diferente. ¿Sí? ¿Para qué necesitábamos esto? Bueno, porque íbamos a hacer una relación como en matemáticas, números con números, letras con letras, en álgebra que usted recuerda por allá en octavo y noveno de bachillerato, si mal no estoy. Vibración con vibración y falta de vibración con falta de vibración. De esos 3 sonidos, ¿cuál de los dos vibra? ¿T o D? D, t, D. 2 segundos para que lo practique. T, D, t, D. Y si dice D, efectivamente ese es el que vibra. T no vibra, el sonido T. Por lo tanto,
Vamos a unificar ese sonido t con verbos que terminen en sonido que tampoco genere vibración. Y vamos a relacionar verbos en su estado original que terminen en sonido de vibración, d, con sonido de vibración, ¿sí?, con el sonido adicional, d. Ahora sí ya. Eso habíamos dicho en un primer momento. Por ejemplo, walk, ese último sonido no vibra. Touch, across, ninguno de esos tres sonidos vibra. Por lo tanto, el pasado de cada uno de ellos será walked, touched, crossed. Estoy exagerando el sonido de la T precisamente para que usted lo vaya relacionando, ¿no? Porque uno normalmente no lo hace así. Uno dice walked, touched, crossed. Sí, es muy sutil el sonido. ¿Qué pasará entonces con verbos como smell, jug, advise, en donde todos ellos vibran en su último sonido? Bueno, pues que el pasado va a sonar como d, es decir, vamos a agregar el sonido d. Por lo tanto, la palabra para cada uno de estos verbos que tengo como ejemplo, su versión pasada se llamará smelled, jugged, advised, que nuevamente lo estoy exagerando precisamente para que usted lo relacione, más no porque uno lo diga así. Uno normalmente, ya cuando le coge el tino, dice smelled, jugged, advised. ¿Sí? Es mucho más sutil. Se siente, pero, y si uno le pone cuidado, se escucha esa diferencia, porque no estoy diciendo smelt, sino smelled, smelt, smelled, ¿sí? No estoy diciendo jugged, sino jugged, y se siente esa diferencia. No estoy diciendo advised, sino advised, ¿sí? No estoy diciendo crushed, sino crust. No estoy diciendo touched, sino touched, ¿sí? Así que vibración con vibración y falta de vibración con falta de vibración. Lo cual nos llega a nuestro tercer caso. Para nuestro tercer caso, vamos a encontrar que si nuestro verbo regular en infinitivo termina en sonido, en esos dos sonidos que queremos agregar, ¿sí? No vamos a duplicarlos. No vamos a decir t, t o d, d, no vamos a hacer eso. Sino que en cambio vamos a reemplazar ese nuevo sonido por id y cambiaremos, por ejemplo, affect por affected, decide por decided, last por lasted y recommend por recommended, por ejemplo. Hasta ahí habíamos quedado la vez pasada. Vamos a hacer un juego adicional de estos verbos regulares. No vamos a hacer los 20 preguntas que tenemos acá porque ya solamente con el recorderis ya llevamos 25 minutos y necesito ir por la temática de hoy. Pero sí vamos a hacer unos 10 tal vez. Y lo que yo voy a hacer aquí con el ejercicio es, le voy a leer la versión original, es decir, el verbo, sin ningún cambio en infinitivo, y usted lo que va a hacer es identificar si ese verbo tiene terminación t, d o id. Esto que son las tres opciones que usted va a mirar en el juego. Puede ingresar a través del QR o a través del link que le puse en el chat. Ok, let's go. Stop. Stop. ¿Será que es stopped, stopped o stopped? ¿Cuál será de las tres? Si usted se toca la garganta, ese sonido no genera vibración. De pronto se me va la garganta, quizás, pero vibrar no vibra.
Como no vibra, lo vamos a relacionar con otro sonido que tampoco vibre. Stop, presente. Stopped, pasado. Vamos con la siguiente. Visit, visit. ¿Será que es visited, visited o visited? Efectivamente es visited. En un primer momento, como la T de tomate, visit, no generan vibración, efectivamente uno diría, ok, voy a poner otro sonido que tampoco genere vibración, ¿cierto? Por lo tanto, uno diría visit y otra vez, o sea, visit, visit, ¿sí? Pero si usted intenta pronunciar eso, va a ser muy difícil de entenderlo. Primero, para la persona, para su interlocutor, y segundo, para usted mismo para pronunciarlo. Entonces, para evitar esa dificultad, es que decimos, ok, por eso los verbos que terminan en sonido t o sonido d, need, visit, act, por ejemplo, su versión pasada es id, acted, visited, needed. Veamos otros ejemplos por acá. Por ejemplo, a ver. Celebrate cambiaría celebrated. Compete cambiaría competed. Complete, completed. Correct, corrected. Count, counted. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, vamos con la tercera. Clean. Ahí hay vibración. Clean. ¿Será que es cleaned, cleaned o cleaned? Bien, es cleaned. Good. Play. Está fácil. Played. Good. Talk. Talk. Good. Talked. Share. Share. Compartir, por cierto. Share. Good. Like. Like. Liked. Muy bien. Vamos con las últimas tres. Need. Esta ya se las dije. Ya se las di la respuesta hace rato. Needed. Good. Penúltima pregunta. Call. Vibración si hay. Call. Good. Excellent. Last one. Última. Use. Use. Ese sonido de ese no genera vibración, ¿no? Por eso decimos used. I used to live in Bogotá. Solía vivir en Bogotá, por ejemplo. Muy bien, las otras 10 preguntas las vamos a dejar para alguna otra ocasión, si es que tenemos tiempo. Y con esto hemos terminado el recorderis de lo que nos compete el día de hoy. Recorderis. Vamos ahora sí con esto, con este insumo tan importante que son los verbos. Ya podemos entrar en materia en entender cómo funciona el pasado simple, lado B, porque el lado A lo vamos a ver después. El lado B, la parte de la derecha de la pantalla, donde dice SVED. ¿Listo? El pasado simple va a tener, como mencionábamos, tanto verbos regulares como irregulares. ¿Y para qué utilizamos los verbos regulares y los verbos irregulares? Para hablar de las afirmaciones, para mencionar que algo sucedió en algún momento del pasado, que vivimos, que jugamos, que pensamos, que pintamos, que produjimos, que diseñamos, bueno, lo sé, ¿cierto? Todo eso que desarrollamos en algún momento del pasado.
Y esa actividad, que es limpiar, contar, descubrir, disfrutar, etcétera, todo eso está en pasado. Nosotros diseñamos, nosotros disfrutamos, nosotros perseguimos o cazamos, etcétera. ¿Para qué va a servir el pasado? Bueno, por tres motivos diferentes. Primero, para expresar que hemos completado una acción, una actividad, en un momento concreto, específico, puntual del pasado. Ayer, hace 3 días, hace una semana, hace 4 años. Pero como la terminamos, pues entonces entendemos que como todo tiene un inicio, pues todo tiene un final. Ergo, empezó y terminó en el pasado, en un momento muy puntual del pasado. ¿Sí? Primer motivo, que es bastante lógico, ¿no? Por eso se llama pasado. Segundo motivo, cuando queremos mencionar, relatar, contar, decir, mencionar que se desarrollaron varias actividades en el pasado, que nuevamente empezaron y terminaron en el pasado, todas, pero eran consecutivas. Es decir, empieza la actividad 1 y cuando termina, empieza la actividad 2. Cuando terminó, más bien, empezó la actividad 3, posteriormente la 4, 5, 6, 7, hasta el fin de los tiempos. ¿Ve? Por ejemplo. Me olvidé de los ejemplos. Una actividad que empezó y terminó en el pasado. Ayer, Andrew watched TV yesterday. Verbo regular. Watch, presente. Watched, pasado. ¿Sí? El que le digo, de una serie de acciones consecutivas, una detrás de la otra. Bueno, veamos este. Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs? Esto como pregunta. ¿Agregaste harina, vertiste la leche y luego echaste los huevos para hacer el pastel? Pues no, en este caso se entendería. Puede que sí, puede que no, pero es una serie consecutiva de actividades que duraron poquito tiempo, empezaron y terminaron rápido en el pasado, en este caso. Tercer motivo por el cual estudiamos pasado simple. Cuando queremos mencionar que algo fue cierto, verdad, fue un hecho, durante un periodo de tiempo en el pasado que, bueno, duró un tiempo relativamente grande a veces. No necesariamente tiene que ser grande, pero en muchas ocasiones sí, porque en muchas ocasiones esta situación habla de hábitos. Y los hábitos normalmente duran un periodo de tiempo más o menos grande, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, por ejemplo. Ejemplo de ello. He didn't play the piano. He played the bass. Mi hermano no tocaba el piano, él tocaba el bajo. Ya no lo hace porque, no sé, ya no le interesa la música. Perfectamente válido. O puede ser algo mucho más triste, ¿no? Una lesión, pérdida de mano, bueno, lo que sea. En fin, estos tres motivos son los motivos por los cuales estudiamos pasado simple lado B. ¿Vale? Entonces recordarlo. Una actividad que empezó y finalizó en el pasado en un momento concreto y específico. Segundo, para mencionar una serie de actividades que empezaron y terminaron en el pasado, pero una era consecutiva de la otra, o más bien todas se ligaban. Y el tercer motivo para mencionar situaciones que duraron un periodo de tiempo en el pasado, corto, mediano, largo plazo, ¿no? Ahora sí, ya sabemos el por qué estudiamos esta vuelta. La pregunta ahora que se complementa es ¿cómo funciona esta vuelta? Ya sabemos para qué estudiamos el pasado simple, el lado B. Ahora debemos entender cómo funciona esta parte, la estructura gramatical, ¿sí? Porque la gramática es el cómo, el por qué es para que lo estudiamos, ¿no? Que ya están las razones. Bueno, como todo tiempo verbal, vamos a tener afirmaciones, negaciones y preguntas. Y para esto voy a hacer un paralelo con presente simple, porque usted el presente simple lo miró en nivel 1, lo miró en nivel 3 y creo que también en nivel 2, creo, no me acuerdo. Todos los tiempos verbales tienen afirmaciones, negaciones y preguntas. Para hablar de afirmaciones en pasado, necesitamos a alguien que realice alguna actividad.
Parecido a presente simple, porque en presente simple, lado B, necesitábamos a alguien que también realizase una actividad. ¿Cuál es la diferencia entre presente y pasado entonces? Porque la organización es la misma, inclusive en español. Nosotros jugamos. Ellos ven tele, ellos vieron tele. La organización es la misma, ¿no? Una persona y una actividad. Bueno, la diferencia es que presente simple toma en cuenta la columna en blanquito, la de la izquierda, la primera columna. Pasado simple, en cambio, toma en cuenta la columna número 2. Esa es la diferencia. Y obviamente la interpretación. Yo chateo, I chat. Yo chateé, I chatted. Por media hora, no sé, por ejemplo. ¿Listo? Eso es con respecto al paralelo entre afirmaciones, entre presente y pasado simple. Porque el esquema es increíblemente semejante. ¿Cuál es la diferencia? La conjugación del verbo. Nada más. Porque inclusive presente y pasado son organización, son parecidas o semejantes al español. Vamos al ejemplo. John arrived home at 7 o'clock, took a shower, prepared his dinner, and then went to bed. Arrived es un verbo regular, por eso arrive es el presente y arrived es el pasado. Took es un verbo irregular, regular por un lado, luego irregular. El verbo take, que cambia took. Prepare, presente. Prepared, pasado. Prepare, verbo regular. Go, presente. Went, pasado. Este es un verbo irregular. Una serie de actividades consecutivas, una después de la otra. ¿Listo? Por eso estudiamos el pasado simple en afirmaciones de paso, para recordarlo. Así como funciona. Para esto, entonces, vamos a hacer un juego solamente de afirmaciones, solamente pasado simple, verbos regulares e irregulares en afirmaciones. Una vez hayamos terminado este ejercicio, nos metemos con preguntas y negaciones. Entonces, vamos por ello. Listo, el ejercicio está en el chat, a menos que quiera ingresar con el QR, en cuyo caso se lo comparto. Ok, empezaremos cuando el timer llegue de una vez. Good luck.
pasadas tuvimos la... Muy bien, vamos a mirar entonces la retroalimentación, las palabras o las preguntas, mejor, que estaban más difíciles de todo el ejercicio. Solamente tenemos dos, así que, bueno, va a ser rápido. Miremos, entonces, el verbo sí es el verbo ver de observar. En este caso, el pasado es un verbo irregular, por cierto, es saw. Hay una película inclusive que se llama Saw, ¿no? Juegos Macabros, de Jigsaw. Saw. Él miró, él lo miró más bien el lunes pasado. Siguiente. Yo usualmente dibujo imágenes bonitas, ok, el verbo es draw. La versión pasada del verbo draw es drew, como Drew Barrymore. Bueno, drew. La pronunciación me refiero, ¿no? I drew a beautiful picture. Ese sería el pasado, es un verbo irregular también. Vamos a ver con la siguiente, el verbo to do, otra vez un verbo irregular. El verbo do en su versión pasada se llama did, que nos va a ser importantísimo ahorita en un ratico. Lose, el verbo lose en su versión pasada se llama lost. Lose, lost. ¿Por qué se llama loses y no lose, por cierto? Porque en presente simple, cuando hablamos de hombre, mujer, animal, quien realiza la actividad se modifica aumentándole S, ES y ES, dependiendo del caso, ¿no? En este caso solamente le aumenta S. Y última pregunta difícil. Bueno, swim es el verbo nadar, que en su versión pasada se llama swam. Bien, esas serán las preguntas más complejas de este ejercicio en versiones afirmativas. Ahora vamos al complemento, las negaciones. Para hablar de negaciones y hablar de preguntas, necesitamos un verbo auxiliar, verbo de apoyo, pues. Ese verbo auxiliar se va a llamar verbo to do. Pero como estamos hablando del pasado, vamos a utilizar su versión pasada. ¿Y cuál es el pasado del verbo to do? Bueno, vamos a buscarlo por acá. El verbo do, bueno, no está aquí, pero es uno de los tres verbos más importantes de la lengua inglesa. Y ya sé por qué no está. Es porque estoy en verbos regulares. Aquí está. El verbo to do se conjuga en su versión pasada como did. Ahí está en la lista de verbos, por si de pronto. El verbo to do lo vamos a utilizar en su versión pasada, que en su versión negativa se va a llamar did not o contraído como didn't. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Vale? Vamos a hacer el paralelo con presente simple, porque aquí vale la pena hacer paralelos, porque el paralelo nos permite entender mejor el cuento gramatical. Es decir, si usted maneja bien el presente simple, el pasado es breve y viceversa. En negaciones, en presente simple decíamos que alguien no hace algo. Nosotros no jugamos. Ellos no caminan. Cristian no toma juguito, ¿cierto? Esa versión no, que es la misma organización en presente, porque es una persona que no hace algo, decíamos que en presente simple si es un hombre, una mujer, animal, quien no realiza algo, esa negación se llama doesn't. Pero si es alguien diferente, es un plural, usted o yo, se llama don't. Y el verbo principal, guardar, apagar, entrenar, etc., se mantiene en su estado original. Eso era en presente. En pasado vamos a hacer lo mismo, la misma organización, una persona o un grupo de personas que no realicen algo. Como tenemos un verbo auxiliar, el verbo principal no cambia. Y en la versión negativa, did not, aplica para todos. Aquí ya no hay que hacer una diferencia entre si es hombre, si es mujer, si es plural, si es singular, no, nada. Eso aplica para todos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entonces entre presente y pasado? ¿Cómo diferenciamos si un verbo, si un tiempo es en presente y pasado, aparte del contexto? Por el verbo auxiliar. El verbo auxiliar es el que nos dice estamos en presente o estamos en pasado. Eso es lo único que tenemos que identificar para saber si estamos hablando de algo en presente o pasado. Y de paso,
si hablaremos en futuro, en tiempo continuo, en tiempo perfecto continuo, por ejemplo, ¿vale? Bueno, ejemplo de este pedacito. They didn't sing in the band. Ellos no cantaban en la banda. Aquí estamos haciendo una mención de algo de largo plazo, un hábito, o sea, mencionar algo que fue verdad durante un periodo de tiempo en el pasado. Pues si ellos no cantaban en la banda, sino que eran más bien los bateristas, ya es una cosa diferente. Pero si en cambio agregamos contexto y decimos, they didn't sing in the band last night, ellos no cantaron en la banda anoche, porque estaban enfermos, por ejemplo, ahí entendemos que el contexto es diferente y nos dice que hablamos de acciones que empezaron y terminaron en el pasado en un momento muy puntual y específico. Sigue siendo pasado simple, pero la interpretación es diferente, porque una cosa es decir ellos no cantaban a decir ellos no cantaron. ¿Sí? Las dos opciones son válidas. ¿De qué depende? Del contexto. ¿Vale? Vamos con preguntas. Para crear preguntas, en presente simple, decíamos utiliza el verbo to do o das como inicio de una pregunta para mencionar quién hace qué cosa. Y decíamos que los vamos a utilizar como das para Felipito, Camilita y el perrito. E íbamos a utilizar do para todos los demás, preguntándonos quién hace qué cosa. Y como tenemos el verbo auxiliar, pues el verbo principal se mantenía quieto sin cambios. ¿Qué vamos a hacer en pasado? Vamos a hacer algo parecido. ¿Qué es lo que qué es lo que tenemos? Un verbo auxiliar preguntando quién hace qué cosa. El verbo principal se mantiene en su estado original igual que en presente. Necesitamos a alguien que haga algo también en presente. ¿Cuál es la diferencia? Que el verbo auxiliar ya no se va a llamar do o das, sino did. Y eso es todo lo que cambia entre presente y pasado. Pregunta corta, por ejemplo. Did you enjoy the concert? ¿Te gustó el concierto? ¿Te gustó el viaje? ¿La pasaste rico? ¿Sí? Did you have a good time in your trip? ¿Pasaste rico en tu viaje? Puede que sí, puede que no. Pero si quisiéramos preguntar algo mucho más amplio, no algo tan una versión binaria de sí o no, sino deme su opinión. Al igual que en español, al igual que en presente simple inclusive, para crear una pregunta más amplia, una pregunta abierta, pues, y vamos a utilizar las WH questions, quién, cómo, cuándo, por qué tan a menudo, etcétera, que es lo mismo que hacemos en pasado y al mismo momento que en español, siempre al inicio de una pregunta. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué tan a menudo sucede esto otro? ¿Cuándo pasó lo otro? Etcétera, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer entonces con nuestro pasado simple, lado B. Hay un diálogo que esto está en el resumen, eso está en Sayuna para que usted lo practique, no para mí, para usted. La idea es que usted tome la voz de Anderson y alguien más tome la voz de Clint o viceversa y se mejore en la pronunciación. Y este me gusta más porque en este caso usted debe tomar el verbo que está entre paréntesis y conjugarlo en su versión pasada. Entonces, el año pasado yo a China justo después de la víspera de Año Nuevo. ¿Cómo será el verbo go en su versión pasada? ¿Será que se llama was? ¿Será que se llama went? ¿Stayed? ¿O met? Bueno, ahí usted elige el que le corresponda y de paso va aprendiendo algo de vocabulario también para este ejercicio. Este no lo vamos a revisar, no es calificable pues, pero se lo dejo ahí en el resumen para que usted lo tome en cuenta. ¿Listo? Vamos a hacer el último juego. Y si gustan, ahorita todavía tenemos tiempito, vamos a hacer el último juego. Si están, si desean participarlo, levanten la manito para que uno de ustedes sea Anderson, la segunda persona sea Clint. Si no veo manos levantaditas, implicará que pues lo vamos a dejar en stand-by, pero el juego sí lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, vámonos con el juego. Dame un segundito donde lo tengo.
Aquí estás. Vamos a hacerlo durante 4 minutos máximo al iniciar el ejercicio. ¿Listo? Una vez empecemos el ejercicio tendremos 4 minutos para completar el juego. ¿Vale? Más de 4 minutos ya es, creo yo, demasiado. Puede ingresar entonces con el QR, ya se lo pongo. O con el link del chat. Bien, empezaremos cuando el timer llegue a 10. O de una vez, cuando ya están todos. 53, a las 57 finalizo el juego. ¿Listo?
Ok, vamos a terminar aquí para dar la retroalimentación. Muy bien, vamos a mirar las preguntas que estaban más complejas. Son poquitas, pero vamos a ver unas 3 o 4. I think my parents. Bien, pienso que mis padres. Es una versión plural. La pregunta antes de avanzar, ¿es eso relevante? No, no es relevante, porque el verbo va a ser lo mismo, independientemente, va a ser el mismo, perdón, independientemente de si son varios o si solamente es una persona. Ergo, este pedacito no es importante, no es relevante. Pienso que mis padres, ok, el verbo es elegir. Has chose, esto es tercera persona del singular en tiempo perfecto. Chosen o chose, esto no existe. Chosen, esto es un participio pasado, esto es elegido, que tampoco funciona en el contexto. ¿Cuál es el verbo que debemos escoger? Chose, que de paso es un verbo irregular. My parents chose this car because of the color. Pienso que mis padres eligieron hace una semana este carro por el color. Bueno, siguiente. Como es una pregunta, al ser una pregunta, necesitamos el verbo auxiliar did. Y al tener el verbo auxiliar did, que solamente uno de ellos tiene el verbo auxiliar did, el verbo principal se mantiene en su estado original. Ergo, por estos dos motivos, decimos did you eat. Si hubiese así dicho, por ejemplo, did you eat, sería una respuesta incorrecta, porque el verbo principal no se puede modificar cuando tenemos el verbo auxiliar. Y la otra pregunta difícil. I for the exam for 3 hours. Yo para el examen por 3 horas. En este caso el verbo es estudiar, study. ¿Cuál es la versión pasada del verbo study? Es studied, opción 1. ¿Por qué la opción 1 y no la opción 4? Porque al terminar en y antes de la Y hay una consonante, el verbo, la Y cambia por IED, que es una de las reglas de construcción de los verbos regulares, ¿no? Por eso es studied. Y la última pregunta. Bueno, preguntas ya la hicimos, así que, pero bueno, respondámosla. Cuando tenemos preguntas, utilizamos el verbo auxiliar did al inicio. Por lo tanto, opción 3 y 4 no son correctas. Did you, your book, tu libro, necesitamos encontrar el verbo. Y curiosamente el verbo es encontrar. En este caso, vamos a escoger el verbo en su versión original sin cambios, es decir, found no es correcto. Debe decir find, porque recordemos que cuando hablamos de negaciones y preguntas, al tener un verbo auxiliar, el verbo principal se mantiene en su estado original sin cambios. ¿Vale? Y la última pregunta, pues como para ver una negativa, porque no hemos visto negativas. Ayer en la mañana ellos no comieron sándwich. Como estamos hablando de una negación, el verbo no puede modificarse, el verbo principal, pues. Por lo tanto, al ser un verbo regular el que vamos a utilizar, ningún verbo regular puede tener la terminación ed. Por lo que significa que walked, wanted y arrived, ninguna de las tres es válida, porque sabemos que esto está ya conjugado. ¿Qué es lo que nos queda por descarte? Want. Pero por contexto, no querían comer un sándwich. Por contexto también nos cuadra, ¿cierto? Bien, con esto hemos terminado el ejercicio de pasado simple y hemos también terminado el ejercicio de, bueno, la sesión del día de hoy, con una pequeña excepción y es un recorderis de que la actividad que vamos a entregar es una línea de tiempo. Un ejemplo de la línea de tiempo es este que mostré la vez pasada, pero que no está de más mencionarlo de nuevo, en donde la aprendiz que tuve en esa época mencionaba esto. Yo nací en diciembre, mi primer viaje fue afuera de mi ciudad, fue en enero de tal año, en octubre me vestí de jirafa, en 2012 me uní a la academia de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que cabe resaltar es el manejo de verbos. Gave, entered, que más apropiado es decir joined, pero bueno. Went, eh, otra vez went. Dressed up,
Todos ellos son verbos que pueden ser tanto regulares como irregulares, pero todo está en manejo del pasado simple. ¿Listo? Que una vez hayamos terminado nuestra actividad, recordando que vamos a mencionar 10 eventos de nuestra vida, esa actividad la vamos a subir en Sayuna, English Task Force 4, línea de tiempo, y luego sí le vamos a decir subir actividad. No estoy seguro de cómo se llama el botoncito, porque es un botoncito verde y sale desde el rol de estudiante, más no desde el rol de profesor. Entonces, pues, no lo recuerdo, pero por aquí usted lo envía. ¿Listo? Bien, con esto, muchachos, ahora sí, legalmente terminamos la sesión. Si hay preguntas, evidentemente son todas ellas bienvenidas. Y como creo que no hay preguntas, entonces cerramos la sesión aquí. Muchas gracias, muchachos, por asistir y nos vemos el viernes para revisar nuestra segunda evidencia. ¿Listo? Cuídense mucho, Thank you, muchachos. teacher. Gracias. Thank you, teacher. Bye. Chao, chao, que les vaya bonito.